redundan negativamente cuando uno envejece. Bueno, ahora sí estoy grabando. Entonces, decía, además de decirles que no cometan tantos excesos porque ya ven que cuando uno envejece finalmente se nota, lo que estaba diciendo era dando la definición de forma cuadrática. Vamos a llamar forma cuadrática en Rn a cualquier función que va de Rn en R y que cumple, que puede expresarse de esta manera: X traspuesta por A por X con A una matriz simétrica. ¿Está? Entonces, voy a dar algún ejemplito para que ustedes vean, porque las formas cuadráticas pueden venir dadas de esta manera, que puede llamarse una forma compacta en forma de producto matricial, o puede darse en su forma extendida. Entonces, por ejemplo, tengo una matriz simétrica A de 2 por 2, ¿no es cierto? Empecemos con numeritos chicos. Esta matriz obviamente es simétrica, ¿no es cierto? Para saber si una matriz es simétrica o no, ¿qué es lo único que vos tenés que hacer? Mirar fijo, ¿está bien? Y si de un lado y del otro, de la diagonal, tenés los mismos numeritos, la matriz es simétrica. Entonces, con esta matriz simétrica defino una forma cuadrática, que es esta: X traspuesta por A por X, ¿está bien? Entonces, si vos haces la cuenta de esto, ¿qué te queda? Bueno, fíjate, haces la primera fila que tengo acá por esta matriz A. Obviamente voy a obtener una matriz fila o un vector de 1 por 2, como lo quieras decir. Entonces voy a obtener 3x1 más 2x2, que va en el lugar 1, 1, ¿ok? Y después voy a obtener, cuando hago segunda fila, perdón, esta fila por la segunda columna, me queda 2x1 más 5x2, que lo pongo en el lugar, ¿no es cierto? 1, 2. Eso multiplicado, acá discúlpenme, como siempre, falta algo, por ese vector columna x1, x2. ¿Ok? Entonces, me va a quedar 3x1 al cuadrado, más 2x2 por x1, más 2x1 por x2, más 5x2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Acá le faltaba el traspuesto. Hola, hola. Hola, buen día. Bueno, si están de acuerdo conmigo, entonces sigo. Fíjense algo. Acá entonces yo puse cuál es, si se quiere, la pinta final que tiene esto, ¿no es cierto? Ahora, en esta pinta final que tiene esto, yo tengo 3x1 al cuadrado, más 2x2x1, más 2x1x2, más 5x2 al cuadrado. Quiero que miremos fijo, ¿no es cierto?, para que relacionemos estos coeficientes que aparecen en esta expresión extendida de la forma cuadrática con la matriz que define la forma cuadrática, ¿no es cierto? Entonces tengo, multiplicando al x1 al cuadrado, el 3, que era justamente el coeficiente 1, 1. Multiplicando al x2 al cuadrado, este término final, tengo el 5, que era justamente el coeficiente que estaba en el lugar 2, 2, ¿no es cierto? Fíjense acá, tengo 2x2x1, 2x1x2. Esto, ¿no es cierto? Vos y yo, ¿qué hacemos con estos dos términos? Los sumamos, porque son términos semejantes, ¿verdad? Me va a quedar un 4x1x2. Pero antes de hacer esa cuenta final, quiero que notes que justamente este 2 y este 2 que están multiplicando a estos productos cruzados son los coeficientes que estaban en el lugar 1, 2 y 2, 1. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, si yo escribo en forma extensiva, para decirlo de alguna manera, esta forma cuadrática, me queda que esta forma cuadrática Q en x1, x2 tiene la pinta 3x1 al cuadrado, 4x1, x2, 5x2 al cuadrado. ¿Qué quiero decirte? Quiero decirte que obviamente, como vos te podías imaginar, como ya lo sabías desde un inicio, la expresión de esta forma extendida está íntimamente relacionada con la matriz simétrica que define esta forma cuadrática, ¿no es cierto? Tengo, multiplicando a las variables que están elevadas al cuadrado, x1 cuadrado y x2 cuadrado, a los elementos que están en la diagonal, que están en el lugar 1, 1 y 2, 2. Y multiplicando a los productos cruzados, tengo la suma del lugar 1, 2 con el lugar 2, 1, que además son iguales porque la matriz que los define es simétrica. ¿De acuerdo? Bien, ahora, suponete que es al revés. Suponete que me dan la forma cuadrática, acá esto está mal, esto no es R2, es R1, disculpen, lo voy a... qué cosa, ¿eh?
Bueno, lo voy a arreglar antes de subirlo, obviamente. Este R2 no va. Es R. Q de R3 en R, definida por esta pinta. ¿Está bien? Esta pinta, ¿qué es? 3x1 al cuadrado, menos 2x2 al cuadrado, más 5x3 al cuadrado, más 6x1x2, menos 4x2x3. ¿Está bien? Entonces yo digo, si me dan la pinta de la forma extendida de esta forma cuadrática, vos y yo inmediatamente podemos reconstruir la matriz simétrica que define a esta forma cuadrática, ¿no es cierto? Porque digo, a ver, ¿qué está multiplicando al x1 al cuadrado, al x2 al cuadrado, al x3 al cuadrado? Y los numeritos mágicos, 3 menos 2, 5. Esos son los que voy a poner en la diagonal. 3 menos 2, 5. ¿Ok? Ahora sigamos. ¿Qué tengo como producto cruzado? Multiplicando a x1, x2, tengo el numerito 6. Ahora, ¿qué dijimos de nuestra experiencia previa? Multiplicando el producto cruzado, vos siempre tenés los dos coeficientes. En este caso, el coeficiente 1, 2 y el coeficiente 2, 1, que son iguales. Entonces, divido este 6 por 2 y pongo un 3 en el coeficiente 1, 2 y un 3 en el lugar 2, 1. ¿Está? Bien, ahora veamos, ¿qué más tengo? Tengo menos 4, x2, x3. Otra vez hago lo mismo. Divido el menos 4 por 2 y voy a poner, por 2 y me da menos 2, y lo voy a poner en el lugar 2, 3 y en el lugar 3, 2. Entonces acá está, en el lugar 2, 3 y en el lugar 3, 2. ¿Ok? Ahora, ¿aparece algún término más? No. Entonces, en esta matriz de 3 por 3, ¿qué pongo en el lugar 1, 3? Y pones un 0, porque no aparece el producto cruzado x1 por x3. Entonces, en el lugar 1, 3 y en el lugar 3, 1 ponemos un 0. Reconstruí entonces una matriz simétrica que cuando hago esta cuenta, ¿no es cierto? X traspuesta por esta matriz A por X como columna, me da por resultado esta forma extendida que tenía antes. Entonces, primera cuestión. Dada la matriz simétrica, vos hacés la cuenta que corresponde y tenés la forma cuadrática en su forma extendida. Dada la forma extendida, podés reconstruir inmediatamente la matriz simétrica. ¿Está bien? Fíjate, de paso, ¿no es cierto? Mirá qué linda casualidad, ¿no es cierto? Estas funciones se llaman formas cuadráticas y justamente, ¿no es cierto?, los términos que aparecen en estas formas cuadráticas pueden entenderse como términos de grado 2, porque tengo x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, y cuando tengo productos cruzados aparecen x1 por x2, o sea, x1 elevado a la 1 por x2 elevado a la 1. Puedo entender que a eso se refiere con forma cuadrática. Todos los términos que aparecen aquí son en definitiva de grado 2, porque o bien aparecen las variables elevadas al cuadrado, o bien aparecen las variables multiplicadas entre sí, pero cuando sumo las potencias me dan por resultado 2. ¿Ok? Hasta acá estamos bien, podemos seguir tomados de la mano, está todo bárbaro. ¿Hay alguien que me quiera preguntar algo? ¿Por qué lo divide por 2? ¿Se entendió, Brian, por qué lo divido por 2? Hola, hola. Perdón, había una pregunta en el chat que decía que no se entendía por qué yo había dividido por 2 los términos que multiplicaban a las variables que se cruzaban, o sea, los que se llaman los términos cruzados, x1 por x2 y x2 por x3. Entonces, pregunto, ¿esto se entendió o quieren que lo repita o que me detenga acá? ¿Lo puedes repetir mejor? Sí, cómo no. Perfecto. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Cuando hicimos la primera cuenta, ¿no es cierto? Ver cómo quedaba la expresión de la forma cuadrática cuando me daban la matriz simétrica, ¿qué descubrimos? Descubrimos que los términos que no están en la diagonal, el término 1, 2 y el término 2, 1, multiplican justamente a los productos cruzados, ¿de acuerdo? Porque primero multiplica el 2, multiplica el x1, y después ese término 2x1 más 5x2, al multiplicarlo por x2, me queda 2x1, x2 otra vez. Entonces me queda un término que es 2x2 por x1 y otro que es 2x1 por x2. Esto obviamente
Los sumamos porque son términos semejantes, ¿verdad? Acá la única diferencia que hay entre un término y el otro es que están ordenados de manera diferente, pero estoy hablando de las mismas cosas, de 2 veces el producto de x1 por x2. Es como decir, tengo 2 manzanas más 2 manzanas me da 4 manzanas, ¿ok? Entonces, cuando pongo la forma cuadrática en su forma explícita, ¿qué obtengo? Obtengo 3x1 al cuadrado más 4x1, x2 más 5x2 al cuadrado. Quiere decir que acá, fíjate, el 3 tiene que ver con el término 1, 1. El 5, que es lo que multiplica x2 al cuadrado, tiene que ver con el término 2, 2. Y el 4, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la suma de justamente los coeficientes que están en los lugares que responden, digamos, a los productos cruzados, ¿de acuerdo? En el lugar 1, 2 y 2, 1, que es donde se multiplican x1 por x2. Entonces, si yo quiero volver atrás y reconstruir la matriz simétrica que define a esta forma cuadrática, yo tengo que decir, como el producto cruzado está multiplicado por un 4, quiere decir que esa matriz simétrica tiene un 2 en el lugar 1, 2 y un 2 en el lugar 2, 1. O sea, divido por 2 este coeficiente y lo reparto entre esos lugares simétricos, porque la matriz es simétrica. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entendió. Ahora entonces, si yo tengo en esta otra 6x1, x2, vos decís, pará, ¿qué está multiplicando al producto cruzado? Un 6. Pero si este 6 viene de una matriz simétrica, entonces esa matriz simétrica tiene un 3 en el lugar 1, 2, o sea, lo divido por 2 y pongo un 3 en el lugar 1, 2 y un 3 en el lugar 2, 1. ¿Está bien? Y como tengo un menos 4 que multiplica el término cruzado x2, x3, yo digo, lo divido por 2 y construyo la matriz simétrica. Pongo un menos 2 en el lugar 2, 3 y un menos 2 en el lugar 3, 2. ¿Ok? Y entonces puedo reconstruir esa matriz simétrica. ¿Está? Bien. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Se sintió un suspiro largo. Bueno, entonces, decía, vamos a definir ahora algo que quizás los que hayan cursado análisis 2 ya conocen y los que no cursaron análisis 2 tampoco se preocupen porque no hay ningún problema. Vamos a definir, si tengo una forma cuadrática que va de R2 en R, voy a llamar curva de nivel, ¿está bien? A el conjunto que está en el dominio de la forma cuadrática, ¿está bien? Curva de nivel K, vamos a poner, al conjunto del dominio que está en el dominio de la forma cuadrática y que cumple que Q de X me da por resultado K. ¿Está bien? O sea, para cada numerito real, ¿está bien? Yo voy a buscar quiénes son los X de R2 que cuando le aplico esta forma cuadrática que tengo me da por resultado el numerito K. ¿Está bien? Y voy a llamar superficie de nivel K, ¿está bien? Cuando tengo una matriz de R a la 3×3 que define una matriz Q, una forma cuadrática Q que va de R3 en R, llamo superficie de nivel al conjunto del dominio, a los X que pertenecen a R3, tales que Q de X da por resultado ese numerito K. ¿Está bien? Para cada numerito K tengo un conjunto. Ese conjunto podría ser el conjunto vacío, ¿no es cierto? Porque puede ser que ningún X haga, suponete, que esa forma cuadrática dé por resultado menos 8. Puede suceder eso, ¿está bien? Entonces, ustedes saben que las curvas de nivel y las superficies de nivel sirven muchas veces para tener una idea de cuál es el comportamiento de las funciones con las que estamos trabajando. En el caso de las curvas de nivel, sirven también para tener una idea de cuál es el gráfico de esas formas cuadráticas, porque si yo tengo una función que va de R2 en R, así como cuando tenía una función de R en R, su gráfico estaba en R2, si tengo una función que va de R2 en R, su gráfico va a estar en R3. ¿Está bien? Entonces, a veces encontrar las curvas de nivel me sirve para saber dibujar las funciones. Esa es
Ese es un posible objetivo. El otro posible objetivo es que muchas veces vos necesitas descubrir quiénes son los puntos del dominio que alcanzan determinadas alturas. ¿Está bien? Por ejemplo, qué sé yo, si esto definiera, si esta forma cuadrática que va de R2 en R estuviera definiendo una cierta distribución del calor, vos podés querer saber quiénes son los puntos de ese dominio que alcanzan determinada temperatura, por ejemplo, ¿no? ¿Está? Bueno. Entonces, cuando uno labura con estas funciones, es importante poder describir quiénes son las curvas de nivel y las superficies de nivel de estas formas cuadráticas. ¿Qué es lo que pasa? Que para describir las curvas de nivel y las superficies de nivel, lo verdaderamente sencillo es hacerlo cuando estas formas cuadráticas aparecen sin los productos cruzados, porque cuando aparecen los productos cruzados es más difícil saber, por ejemplo, perdón, cierren los ojos, voy a subir, suponete cuando tenía esta forma cuadrática Q de X, por ahí es más difícil para mí saber, bueno, a ver, ¿para qué X1, X2? Esta cuenta que está acá me da por resultado 8, o 4, o 2. Tiene este producto cruzado y se vuelve un poquito más difícil encontrar quiénes son esos X. Cuando no tiene los productos cruzados, cuando estas formas cuadráticas se dice, esas curvas de nivel, digamos, pueden expresarse de forma canónica sin los productos cruzados, es mucho más fácil poder dibujarlos y poder saber cuál es la distribución de esa función. Entonces, como las formas cuadráticas vienen definidas por una matriz simétrica, usando lo que sabemos de las matrices simétricas, vamos a poder liberarnos de los productos cruzados haciendo un cambio de variables. ¿Está? Y entonces ahora sí, vamos tomados de la mano y presten atención, porque este cambio de variables lo van a hacer una y otra vez en esta parte de la materia. Toda matriz simétrica puede ser diagonalizable a través de una matriz ortogonal. Fue lo que vimos las reuniones pasadas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una matriz A que es simétrica, sé que es diagonalizable ortogonalmente. Por lo tanto, existe una matriz P ortogonal de manera tal que A se puede escribir como P por D con P traspuesta. Por P traspuesta, perdón. Con D, la diagonal formada por lambda 1, lambda n, que son los numeritos, ¿no es cierto? Que son los autovalores de la matriz A. ¿Está bien? Esto no es un lambda 1, esto es un lambda i, ¿no? Acá se me chispoteó el 1. ¿Está? Entonces, toda matriz simétrica es diagonalizable a través de una matriz ortogonal. Entonces, fíjate qué bonito esto, mirá cómo lo vas a disfrutar. Mi Q de X, mi forma cuadrática, se expresa como X traspuesta por A por X. ¿Tá? Si a A la puedo escribir como P por D por P traspuesta, voy a reemplazar esa matriz A por esa factorización. P por D por P traspuesta. Rápidamente, entonces, digo, ah, mirá qué bonito esto. Si yo asocio estos términos que están de un lado y del otro de la diagonal, tengo del lado izquierdo X traspuesta por P, del lado izquierdo de la diagonal. Y del lado derecho de la diagonal, P traspuesta por X. Ahora mira fijo. Fijo. ¿Tá? Fíjate, si vos tenés P traspuesta por X y lo transponés, ¿qué es lo que sabemos vos y yo? Que como somos gente piola, ya sabemos que cuando hacemos la distributiva con la transposición, tenemos que cambiar el orden de los factores. Entonces, esto que está acá, lo que está del lado izquierdo, X traspuesta por P, es lo mismo que tener P traspuesta por X y transponerlo. ¿Tá? Entonces me quedó que esta Q de X puede expresarse de la siguiente manera. La D que queda en el medio, la matriz diagonal que queda en el medio, a derecha multiplicado por el vector columna P traspuesta por X y a izquierda multiplicado por ese mismo vector columna traspuesto. Ah, entonces fíjate, si yo hago el cambio de variables igual a P traspuesta por X, entonces esta forma cuadrática la puedo expresar en función de esa nueva variable i. Y entonces me quedaría que X traspuesta por A por X siempre es igual a I traspuesta por D por I, donde I
es la nueva variable P traspuesta por X. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que, fíjate, ¿qué gané con hacer este cambio de variables? Y traspuesta por D por I, ¿qué te da? Mirá, si vos tenés una matriz diagonal, que sería la matriz, si se quiere, simétrica más sencilla que uno puede encontrar en el mundo, a mí me quedaría I1 y 2IN puesto como fila, multiplicado por la matriz diagonal, multiplicado por I1 y 2IN puesto como columna. Ahora, cuando vos terminás de hacer toda esta cuenta, ¿qué pasa? Como esta matriz diagonal está llena de ceros por todos lados, fuera de la diagonal, entonces todo lo que antes eran productos cruzados no aparecen. Lo único que me va a aparecer después de hacer esta cuenta es el coeficiente que está en el lugar 1, 1, lambda 1 por I sub 1 al cuadrado. El coeficiente que está en el lugar 2, 2, lambda 2 por I sub 2 al cuadrado, así hasta el coeficiente que está en el lugar nn por I sub n cuadrado. Quiere decir que efectivamente, cuando hago este cambio de variables, yo me saco de encima los productos cruzados. ¿Estamos de acuerdo, alumnos y alumnas de mi patria? Sí, sí. Bien. Sí. Entonces, esta expresión X traspuesta por A por X igual a K, cuando yo quiero averiguar quién es la curva de nivel o la superficie de nivel, se transforma en averiguar cuando lambda 1 por I sub 1 al cuadrado, más lambda 2 por I sub 2 al cuadrado, más lambda n por I sub n al cuadrado es igual a K. Con I, obviamente, la variable que definimos antes como P traspuesta por X. Quiere decir entonces que si yo diagonalizo esta matriz simétrica a través de su matriz ortogonal, puedo hacer un cambio de variables que me reconviene para después poder investigar qué pinta tiene esa curva de nivel o esa superficie de nivel. ¿Está bien? La otra cosa que es muy importante que tengan en cuenta es, recuerden que las matrices ortogonales eran matrices agradables para nosotros, digamos, o que cumplían con un cierto criterio de belleza, que era que cuando vos multiplicabas estas matrices ortogonales por cualquier vector, mantenía la norma del vector, ¿te acordás? Las matrices ortogonales mantenían el producto interno, por lo tanto la norma, por lo tanto los ángulos entre los vectores, ¿de acuerdo? Entonces, bien, este es un cambio de variables que vamos a utilizar para poder describir quiénes son las curvas de nivel y las superficies de nivel. La otra cosa que te quería decir es, por las dudas, porque se definió cuando una matriz simétrica era definida positiva, definida negativa, indefinida, en el video de la cátedra que viste de matrices simétricas. Entonces las formas cuadráticas también se clasifican en positivas, negativas, semidefinidas positivas, semidefinidas negativas o indefinidas, según lo sean, obviamente, la matriz simétrica que la define. Recordá, por favor, que para que una matriz simétrica fuera definida positiva, todos sus autovalores tenían que ser positivos. Para que sea definida negativa, todos sus autovalores tenían que ser negativos. Para que sea semidefinida positiva, los autovalores son mayores o iguales que 0, o sea, puede haber un autovalor 0, ¿está bien? Y para que sean indefinidas, tendrá que haber algún autovalor positivo y algún autovalor negativo, ¿ok? ¿Se entendió esto hasta acá? Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Por favor, todas las que Sí. quieras, dale. Tengo un autovalor de multiplicidad 2, no sé, ponele 9 y 9. ¿Lo pongo 2 veces o una sola vez? No, La no, lo fórmula. pones tantas veces como se repite, ¿ok? Ah, Porque ok. si no, no podés formar la matriz simétrica, ¿no? ¿No? Si no repetís el autovalor, no podés formar la matriz diagonal, Claro. ¿está? Así que el autovalor lo considerás todas las veces que se repite cuando formás la diagonal, ¿ok? Sí, sí, gracias. Bueno, ahora, la verdad que yo, perdón, ¿eh? ¿Quieren que hagamos un ejemplito de cómo sacar los productos cruzados y ver cómo es la curva? ¿O se entiende esto?
Sí, estaría bueno, un ejemplo. Estaría bueno hacer el ejemplo. Bueno, para ver, vamos a poner entonces. Espera, que voy acá. Espérame un minuto. Voy a proponer una matriz. Bueno, perdón, voy a compartir otra cosa antes. Bueno, entonces voy a poner como ejemplo, como siempre, vieron que esa es la ventaja de ser docente, uno siempre pone como ejemplo las cosas más fáciles, pero digo, para no perder el tiempo. Oh, por Dios. Para no perder el tiempo con cuentas, voy a dar un ejemplo con una matriz A simple, ¿está bien? Una matriz A que sea de 2 por 2. ¿Okay? Y que no nos traiga muchos problemas de cuentas, porque lo que quiero que vean es cómo se simplifica la cuestión cuando sacamos los productos cruzados. Entonces, voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a compartir lo que quiero compartir, esto que está acá. Bueno, ahora sí están viendo esa matriz A. Por favor, saquen ustedes lápiz y papel para tener una idea de esto, ¿no? Tengo esta matriz A que es 3, 2, 2, 3, ¿ok? Dicha como filas. La Q de X que esta matriz A define, obviamente es X traspuesta, lo pongo directamente explícitamente, X1, X2, X3, 3, 2, 2, 3, X1, X2. ¿Está bien? Supongamos que me piden, busco los X que pertenecen a R2, tal que Q de X me da por resultado, no sé, pongo cualquier cosa, ¿está bien? 4. ¿Están viendo, no? Sí, profesor. Sí. Bien, bárbaro. Entonces, ahora voy a buscar esto. Entonces, busco los X, me piden buscar esto y graficar. Bien, entonces digo, yo acá, en esta Q de X, si yo la escribiera ya de paso, hagámoslo. A ver, ¿se animan a decirme de una cómo queda la Q de X escrita explícitamente? Alguien que me dicte. 3x1 cuadrado Muy bien, alumno. más 4x1, x2. Muy bien. Más 3x2 al cuadrado. Perfecto, bárbaro. Entonces yo tendría que resolver esto cuando esta cuenta me da por resultado 4. Puede ser que alguno de ustedes lo sepa o no. Yo miro esto y digo, no sé cómo es esta historia. ¿Quiénes serán los X1, X2 para que esto me dé 4? Entonces digo, a ver, ¿por qué no hago un cambio de variable sacando los términos cruzados? Y seguramente para mí va a ser más sencillo descubrir quién es esta curva en R2 que da por resultado 4 cuando le aplico esta forma cuadrática. Entonces digo, a ver, busco. Esto lo van a hacer siempre para resolver todo lo que tiene que ver con esta práctica. Busco autovalores y autovectores para diagonalizar ortogonalmente esta matriz. Bueno, listo. Entonces, como siempre, ¿qué vas a hacer? Vas a ir y vas a decir, pongo el polinomio característico, P sub A de lambda será el determinante de lambda por la identidad menos A o de A menos lambda por la identidad, como lo quieras hacer. Entonces me queda el determinante de lambda menos 3, menos 2, lambda menos 3, y esto da lambda menos 3 al cuadrado menos 4. Y esto es igual a 0 si, solo si,
lambda menos 3 al cuadrado es igual a 4, tomando raíz cuadrada miembro a miembro, me queda módulo de lambda menos 3 igual a 2. Por lo tanto, tengo un autovalor lambda 1 que es, bueno, acá te diría, ¿quiénes son los numeritos que tienen valor absoluto 2? 2 y menos 2. Por lo tanto, tengo un lambda 1 que cuando lambda menos 3 es igual a 2 me da 5. Y tengo un lambda 2, que es cuando lambda menos 3 me da menos 2, que es 1. ¿Está bien? Estos son los dos autovalores. Ahora busco los autovectores. Bien, simplemente entonces resuelvo, ¿no es cierto?, el sistema homogéneo que queda. Resuelvo, en definitiva, el nulo, ¿no es cierto?, de 5 por la identidad menos A. Ay, no sé qué hice. Discúlpenme. Un minuto. Voy a borrar eso porque me pone muy nerviosa. Entonces, les decía, resuelvo el nulo de 5 por la identidad menos A, que no es otra cosa que reemplazar el lambda por 5 en la matriz lambda por la identidad menos A, ¿no? Entonces me queda 2 menos 2, menos 2, 2. Obviamente, para hallar el nulo solo uso la fila 1. Esto se cumple cuando x1 es igual a x2. Por lo tanto, el autoespacio asociado a lambda igual a 5 es el subespacio que está generado por el señor 1, 1. Y entonces, como A es simétrica, yo ya sé que el autoespacio asociado a lambda igual a 1 es el subespacio que está generado, por ejemplo, por el vector menos 1, 1. ¿Estamos todos de acuerdo con esto, alumnos y alumnas de mi patria? Sí. Perdón, ¿podrías subir un segundito? Sí, cómo no. ¿La hoja decís? ¿Acá? Sí. Un cachito más. ¿Más? ¿La matriz A querés ver? Sí, ahí está. Gracias. De nada. Bueno, entonces decía, como A es simétrica, ¿por qué sé que el autoespacio es este otro? Porque se acuerdan que a autovalores distintos corresponden autovectores ortogonales. Por lo tanto, tengo una matriz de 2 por 2 que solo tiene 2 autovalores. Si encontré el autoespacio asociado a lambda igual a 5, que es el generado por el 1, 1, el autoespacio asociado a lambda igual a 1 es el complemento ortogonal de ese. ¿Ok? Bien. ¿Quién es entonces la matriz P? ¿Qué matriz P puedo construir yo para diagonalizar esta matriz A? Bueno, por ejemplo, la matriz P que carga con estos autovectores normalizados, ¿está bien? O sea, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Tá? Lo único que hice fue tomar estos autovectores y normalizarlos, porque se acuerdan que para construir una matriz ortogonal necesito que sus columnas o sus filas formen una bond. ¿Está bien? O sea, esto es una matriz ortogonal que carga con los autovectores de A. ¿No? Esta primera columna, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, es la que corresponde al autovalor lambda igual a 5, y esta segunda columna, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, es la que corresponde a lambda igual a 1. ¿Estamos? Por lo tanto, perdón, ¿puedo bajar, gente? Sí, una cosa lo único. Dale. Donde dice, cuando buscar los autovectores, resuelvo el null de lambda identidad, 5, dice. 5 por la identidad menos A es esto. Ah, Perdón, yo bueno. tengo una letra, tengo un 5 que, como decía mi
Normalmente las viejas antes decían tenés un 5 de almacenero, ¿viste? Porque el almacenero no tenía la caja registradora y te hacía el 5 así rápido. ¿Está bien? ¿Ahora se nota que es un 5? Sí, sí. Bien, listo. De paso te conté las cosas que decía tu abuela y por qué las decía. Bueno, entonces ya tenemos los autovalores y la matriz ortogonal. ¿Está bien? Para esta matriz A. Por lo tanto, A puede ser, digamos, diagonalizada de la siguiente manera. A es igual a P. No la voy a volver a escribir, si me permiten. ¿Tá? Esta P que acabamos de decir, por la diagonal que le corresponde, que es la que tiene 5 en el primer lugar, 1 en el primer lugar, ceros en los otros lados por P traspuesta. ¿Está bien? Entonces, cuando yo estoy buscando, perdón, acá me faltó borrar esa raya que se me había ido. ¿Tá? Cuando yo estoy buscando cuando busco que X traspuesta por A por X me dé por resultado 4, por ejemplo, es lo mismo que si ese X cumple que X traspuesta por P, por D, por P traspuesta por X es igual a 4, ¿no es cierto? O sea, otra vez, hice acá lo que hicimos en forma teórica. Simplemente reemplacé la A por su diagonalización con una matriz ortogonal. Ahora, ¿qué hicimos antes? Voy a agrupar lo que me conviene. Agrupo este P traspuesta por X y digo, si I es igual a P traspuesta por X, entonces me queda que I traspuesta por D por I tiene que ser igual a 4. Hasta ahora lo único que estoy haciendo es repitiendo lo que hizo en forma teórica. ¿Estamos con esto? Bueno, Sí, entonces, sí. me queda I1 y 2, lo pongo como fila, multiplicado por esa matriz diagonal, que era 5, 0, 0, 1, por I1. Y 2, yo quiero saber cuándo esto da por resultado 4. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que acá esto me queda así. 5 I sub 1 al cuadrado más I sub 2 al cuadrado tiene que ser igual a 4. Ahora fíjate algo. Esto se parece a algo que vos estudiaste en el CBC, que era la ecuación de la elipse. Vamos a elaborarla un poquito más. Digo, 5x1 al cuadrado más y sub 2 al cuadrado es igual a 4, paso el 4 dividiendo, me quedaría así, ¿no? 5 cuartos por y sub 1 al cuadrado más y sub 2 al cuadrado sobre 4 tiene que ser igual a 1. No sé si vos te acordás de cuando eras más chico, más chica, más chique, pero una elipse tiene una ecuación canónica que es x1 al cuadrado sobre a al cuadrado más x2 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Tá? Entonces yo acá, esto que tengo acá, lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo escribo como y sub 1 al cuadrado sobre 4 dividido 5. ¿Tá? Más y sub 2 al cuadrado sobre 4. Y esto tiene que ser 1. Para que se parezca a esta forma canónica de la elipse, bueno, tendría que aparecer un a cuadrado y un b cuadrado. Bueno, ningún problema. Vos y yo a esta altura del partido somos gente recanchera. Tomo la raíz cuadrada de esto, me queda 2 sobre raíz de 5, y esto lo voy a elevar al cuadrado, más y sub 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y esto me tiene que dar 1. ¿Están de acuerdo con todas estas cuentitas horribles que acabo de hacer? Sí. Entonces yo digo, bueno, mira, esto ahora que cambié de variables, claramente se ve que esto es una elipse. ¿No? Una elipse que tiene semiejes 2 sobre raíz de 5 y 2. Porque digo, a ver, fíjate, cuando el i sub 1 es 0, el i sub 2 al cuadrado, para que esta ecuación se cumpla, me tiene que dar 4. O sea que i sub 2 tiene que ser 2, ¿de acuerdo? Y cuando el i sub 2 es 0, el i sub 1 tiene que valer 2 sobre raíz de 5. Entonces, digo, fíjate, si yo dibujara esto
en los nuevos ejes, con este cambio de variables, donde acá pongo i sub 1 y acá pongo i sub 2, entonces a mí me quedaría que esto es una elipse que corta al eje i sub 1 en 2 sobre raíz de 5, que voy a señalar acá, es un numerito chiquito, menor que 1, ¿está bien? Y corta al eje i sub 2 en el 2, suponete. Siempre es un gráfico aproximado, ¿no? El que uno hace. I sub 2, perdón, no lo voy a llamar i sub 2, le voy a poner que es un 2 directamente para que se entienda que tiene que ver con la ecuación, ¿no? 2 y menos 2. Bueno, decía 2 y menos 2. Entonces, como esto es una elipse, estoy teniendo una elipse que... Ay, perdonen, estoy teniendo... Ay, por Dios. Perdónenme, no puedo dibujar bien con esto. Pero bueno, es una elipse que pasa por estos 4 puntos. ¿Ok? Este es el gráfico, la curva de nivel, pero dibujada en sus nuevas variables, ¿de acuerdo? Si a mí me dan una función y me dice dibujate esta curva de nivel, siempre van a querer que lo dibuje en las viejas variables. Y entonces acá se juega un poquito con estos nuevos ejes. Digamos, este i sub 1 se llaman, estos ejes se llaman los ejes principales de la forma cuadrática o de la curva de nivel. ¿Quiénes son los ejes principales? Son estos i sub 1 y sub 2. Bueno, pero a ver, recordemos, ¿de dónde viene esto? Porque yo había hecho un cambio de variables que era que i era igual a p traspuesta por x. ¿Se acuerdan? De ahí venía toda esta nueva variable. Entonces digo, bueno, si i es igual a p traspuesta por x, si yo quiero volver a la vieja variable, claramente si multiplico por p miembro a miembro, p por i es igual a x. ¿Por qué, alumnos y alumnas de mi patria? Porque P es ortogonal. Muy bien, porque p es ortogonal. Entonces, cuando multiplico por p miembro a miembro, p por i es igual a p por p traspuesta por x, y cuando es ortogonal, su inversa es la traspuesta. Entonces quiere decir que si yo quiero saber quiénes son los x que se corresponden a cada uno de estos ejes, los puedo averiguar, porque digo, el i sub 1, ¿no es cierto?, es el eje generado por 1, 0 en las nuevas variables, ¿no es cierto? Porque en la nueva variable todo lo que está sobre el eje i sub 1 tiene coordenadas 1, 0. Pero entonces quiere decir que el x que le corresponde, lo voy a llamar x1, será esa matriz P, que era la matriz ortogonal, por el 1, 0. ¿Pero qué te da P por el 1, 0? Te da la primera columna de esta matriz P. Voy a poner acá, col1 de P. ¿Está? ¿Y quién será el eje i sub 2? El eje i sub 2 está generado por las coordenadas acá, ¿no? Por las coordenadas 0, 1. Entonces quiere decir que el x2, digamos, el eje que corresponde al eje i sub 2, es el que está generado de esta manera, P por 0, 1. ¿Y qué me da P por 0, 1? Me da la segunda columna de P. Y ahora mira vos qué linda que es la vida. Vamos a subir, cerrá los ojitos que voy a subir la hoja. ¿Quién era la primera columna de P? Bueno, justamente, la primera columna de P es el autovector asociado a 5. Y la segunda columna de P es el autovector asociado a 1. ¿Qué quiero decirte? Quiero decirte, entonces,
que esos ejes principales se corresponden con los autovectores. O sea que cuando vos diagonalizás la matriz y ya tenés experiencia en hacer estas cuantitas, ya sabés que los autovectores son los ejes principales, ¿está bien? De la cuadrática que vos vas a dibujar cuando dibujes esa curva de nivel, en este caso, porque estoy en R2, ¿está bien? Entonces quiere decir que si yo dibujara esto en las viejas variables, lo voy a dejar acá para que quede en la misma hoja, me quedaría así. ¿Quién es el eje 1? El eje 1, el I sub 1, que es el que se corta en menos 2 y 2, es entonces el que corresponde a la primera columna de P. Y la primera columna de P era el generado por el 1, 1. ¿Está bien? Entonces tengo acá, a ver, lo voy a dibujar, si puedo lo voy a dibujar en rojo. Espero que no quede muy horrible. Perdón, una pregunta. Todas las que quieras. No entendí por qué los ejes están generados por el 1, 0 y el 0, 1. Porque, a ver, mirá este dibujito que hicimos con el cambio de variables. ¿Lo estás viendo? Sí. Bien. Las cosas que están en este eje, ¿cómo se escriben con esas nuevas variables? Este punto, ¿qué coordenadas tiene? Y tendría 2 raíz de 5, 0. 2 dividido raíz de 5, 0. Ok. ¿Está? Entonces, todas las cosas que están en este eje tienen algo cero, ¿me entendés? ¿Está? Sí, ahí lo entendí. Bien, pará. Voy a tratar de dibujar esto medianamente bien. A ver, entonces, ¿estábamos acá o estábamos acá o dónde estábamos? A ver. Disculpen, a ver, yo lo que quería era acá. Voy a dibujar una línea. Entonces, en el eje I1 y en el eje X1, X2 ahora en las viejas variables, voy a tratar de dibujar esa curva de nivel. ¿Está? Acá tengo X1, acá tengo X2. Dijimos, lo que antes era el eje 1 es la recta que está generada por la columna 1 de P. Fíjate que la columna 1 de P era la que está generada por el 1, 1. Bien, entonces voy a tratar de dibujar acá la recta generada por el 1, 1. Vos suponete que es esto que lo estoy dibujando bien. Listo. Y voy a tratar entonces de dibujar acá la recta generada por el menos 1, 1, que es el otro eje. ¿Está? Vos suponete que efectivamente esto está generado por el menos 1, 1. Entonces, tengo acá lo que llamé, si querés, X1, X2. Voy a llamarlo así. Perdón. Voy a llamarlo así. Eje 1 y eje 2. Entonces, sobre el eje 1 que tengo que poner, dijimos, corta al I sub 1 en 2 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5. Entonces vos vas acá supuestamente con una regla, dibujás el 2 raíz de 5 menos 2 raíz de 5. ¿Está bien? Con tu medida. Y vas acá en el otro eje, y en el eje 2, ¿dónde corta? En el menos 2, 2. Entonces vas acá y decís, bueno, mira, esto es el menos 2, esto es el 2. ¿Está bien? Supongamos, ¿no? Lo estoy dibujando en forma aproximada. Entonces quiere decir que encontré una elipse que es la que... Bueno, me está saliendo bastante mal esto, pero bueno, supongo que ustedes lo pueden dibujar mejor. Encontré una elipse que está pasando por estos 4 puntitos. Suponete que está redondeada. Por favor, discúlpenme esto, ¿sí? Hola. Sí, se entiende, se entiende. Hola. Sí. Decime, ¿qué me ibas a preguntar? Hola, hola. Bueno. Entonces, lo que quiero decir es, ustedes van a tener como una primera tarea hacer esto, ¿está bien? Recuerden que ejes principales
son las rectas generadas por los autovectores. Y algo más les quiero decir para que recuerden. Si estoy hablando de curvas de nivel que van de R2 en R, ustedes ya estudiaron cuáles son las formas cuadráticas, pero por las dudas recordémosla. De una elipse siempre vas a tener x1 al cuadrado sobre a al cuadrado más x2 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y esto será una elipse hermosísima que corta al eje X en menos AA y al eje Y en menos BB, ¿está bien? Y vos dibujás esa elipse. Pasando, bueno, me salió horrible, chicos, discúlpenme, no practiqué graficar en estas cosas, ¿está bien? Esto es una elipse. ¿Qué otra forma tenés de las canónicas? Podés tener, fíjate, ¿cuándo voy a obtener una elipse? Voy a obtener una elipse cuando tenga dos autovalores positivos en mi matriz, ¿ok? ¿Cuándo voy a obtener una cosa de este tipo? Puedo tener otra cuadrática que es x1 al cuadrado sobre a al cuadrado menos x2 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Esto es lo que se conoce como una hipérbola, ¿verdad? Y tiene, ¿te acordás? Esa pintita que es, fíjate, el x1 no puede valer 0, porque si el x1 vale 0, esto me da un absurdo, ¿no es cierto? O sea que esta hipérbola no corta el eje x2. Entonces tendrás acá un numerito que es menos a, y tenés una hipérbola que hace más o menos una cosa así, y de este lado hace otra cosa así. Y esos numeritos A y B tienen que ver con las rectas que son asíntotas de esa hipérbola. ¿Está bien? Por favor, acá esto no está dibujado pasando por el 0, ¿no? Vos dibujalo bien. Entonces, estas rectas, ¿está bien? Se construyen, ¿no es cierto? Poniendo A, B, y ahí construís estas asíntotas que son las diagonales de ese rectángulo. ¿Te acordás? Bueno, esto es una hipérbola. ¿Qué otra cosa te podía pasar? Bueno, que en lugar de esto, suponete, esto sería, el primer caso es autovalores positivos. El segundo caso es un autovalor positivo y un autovalor negativo, esto que pusimos de la hipérbola. La otra cosa que te puede pasar es que un autovalor sea 0, entonces vas a tener una cosa del tipo x1 al cuadrado sobre a al cuadrado igual 1. ¿Qué es esto? Bueno, fíjate, acá no aparece la variable x2, entonces el x2 puede valer cualquier cosa. Eso quiere decir que vos vas a tener dos rectas, en definitiva, verticales, ¿está bien? Que cortan al eje x1 en A y menos A. Bueno, pues suponete que este es el menos A. Y acá. ¿Está bien? Cuando tenés esto, tenés dos rectas verticales, en este caso, ¿no? En las variables x1, x2. Si después tenés que cambiar de variables, te van a quedar como mínimo dos rectas paralelas. ¿Está bien? Si en lugar de tener una superficie de nivel igualada a 1, la tenés igualada a 0, fíjate que en el caso de la elipse te daría el punto 0, y en el caso de la hipérbola te darían también, en definitiva, dos rectas que se cortan. ¿Está bien? Bueno, eso lo dejo para que veas. ¿Está bien? ¿Qué pasa si tengo que averiguar una curva de nivel con el k igual a 0, si tengo x1 al cuadrado sobre a al cuadrado menos x2 cuadrado sobre b al cuadrado igual a 0? ¿Qué da esto? Y esto lo puedes escribir así, mira. Como te enseñó la señorita Erudiges en segundo año del secundario,
Esto lo podés factorizar, ¿no? Si tenés una diferencia de cuadrados. X1 sobre A menos X2 sobre B por X1 sobre A más X2 sobre B. Esto igual a 0. Y esto entonces no es otra cosa que dos rectas que se intersecan. Esto es una recta y esto es otra recta. Vas a tener dos rectas que se cortan, ¿no? Porque para que un producto dé 0, alguno de ellos tiene que ser 0. O sea que o X1 es igual a A sobre B, o X2 es igual a B sobre A por X1, o X2 es igual a menos B sobre A por X1. ¿Está bien? Te quedan dos rectas. ¿Ah? Bien, lo dejo para que lo pienses o lo hagas. Entonces, una primer laburo va a ser diagonalizar ortogonalmente la matriz y dibujar o ver quiénes son las curvas de nivel o las superficies de nivel que se forman. Fíjense entonces que la forma que tiene la curva de nivel, en este caso que vimos de R2 en R, está íntimamente relacionada con si los autovalores de la matriz son positivos, negativos o cero. ¿De acuerdo? Hola, hola. Hola. Sí. Bien. Entonces, lo que quiero mostrarles, no voy a hacer ahora cuentas con eso, también lo van a ver en la práctica del miércoles, pero lo que quiero mostrarles, que también está en los preliminares de la práctica 6, es que cuando ustedes tengan una matriz de 3×3, las superficies de nivel que se forman son conocidas, las pueden buscar en Google, pero bueno, yo les puse acá algunas. Una es, si tenés los tres autovalores positivos, vas a tener un elipsoide, ¿está bien? Que es una cosa que tiene esta pinta. ¿Está? Fíjense que efectivamente, si el I es 0, esto corta al plano XY en una elipse, si el I es 0, corta al plano XZ en otra elipse y así siguiendo. Por eso se llama un elipsoide, ¿está bien? Si vos tenés dos autovalores positivos y uno negativo, ¿está bien? Y estás igualando a 1, ¿está bien? Se dice que se forma este elipsoide de una hoja, ¿está? Que tiene esta pinta, donde fíjate, el eje principal de ese elipsoide es el Z, o sea, es el eje que carga con el término negativo, ¿ok? Recordá eso, ¿está? Si tenés dos autovalores negativos y uno positivo, lo que tenés es una forma de este tipo, un hiperboloide de dos hojas, ¿está bien? Fíjate que acá te explican, cuando el X es 0 te queda una hipérbola, cuando el Y es 0 te queda una hipérbola, bueno, y así siguiendo, ¿está? ¿Y qué más? Nada más. ¿Podría subir este PDF al campus? Sí, cómo no. Lo voy a subir y voy a tratar de ordenarlo mejor. Y después, si tenés igual, perdón, voy a subir. Suponete que tenés este último igualado a 0. ¿Tá? Si en lugar de estar igualado a 1 está igualado a 0, te queda que z cuadrado sobre c cuadrado tiene que ser igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Entonces te queda esto, que es lo que se llama un cono elíptico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando vos vas subiendo, ¿no es cierto? Si vos cortás esta figura con los planos z igual 0, z igual 1, z igual 8, lo que te quedan son elipses en esos planos. Bueno, listo. Acá lo repetí. Bueno, listo. Entonces, voy a subir estas figuras igual. Fíjense que en la guía 6 tienen algo, pero creo que no hay dibujitos. Bueno. Voy a subir, no se preocupen que esto lo voy a subir. Bueno, entonces, ya hice el ejemplito, sigamos viaje. Con lo que vamos... perdón, son las 10:03. ¿Quieren que paremos 2 minutos? No, vamos a parar 7 minutos, se lavan la cara y seguimos. Bueno. Ok. Profe, yo quería Alu, preguntarte dale. de los finales, si hay alguna novedad. Sí, ¿no las colgaron todavía? En ese caso no las vi todavía, pero me parece que, o sea, no las encontré.
Me estaba fijando ahora. Entonces no lo deben haber subido. Bueno, entonces, te digo, los integradores van a ser todos en febrero. Hola. Sí. Modalidad presencial. Bueno, eso es lo que está en discusión. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora vamos a ver un tema súper bonito, que es el tema de optimización de formas cuadráticas. Justamente para seguir disfrutando, ¿está bien?, la belleza de las matrices simétricas. ¿Por qué? Porque las matrices simétricas son bellas. Porque en nuestro nuevo criterio de belleza, el criterio de belleza que hemos adquirido ahora, que sabemos el tema de autovalores y autovectores, nos dice que las matrices son bellas cuando son diagonalizables. Y las matrices simétricas siempre son diagonalizables. Y no solamente son diagonalizables, sino que son diagonalizables ortogonalmente, o sea, a autovalores distintos corresponden a autovectores ortogonales. Entonces, con ese hecho hay un montón de problemas que resultan mucho más sencillos de resolver. Entonces, los problemas que vamos a resolver, vamos a empezar por resolver el problema estándar, resolver el máximo de una forma cuadrática Q de X con la restricción norma de X al cuadrado igual a al cuadrado. Y el mínimo de la forma cuadrática Q de X con la restricción X al cuadrado, norma de X al cuadrado igual a al cuadrado. O sea, ¿qué quiero decir? Estoy buscando el máximo y el mínimo de esta forma cuadrática cuando la aplico, ¿está bien?, sobre una circunferencia, o a veces se dice una bola, una circunferencia de radio A, o una bola de radio A si estoy en dimensiones mayores. ¿De acuerdo? Esto se puede escribir de esta manera, con esta notación, o se puede escribir de esta otra manera. Busco el máximo de todos los resultados de hacer Q de X cuando el X que meto adentro de la Q cumple que la norma de X al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Está bien? Bien, en general, el problema estándar es que el A sea 1, ¿tá? Entonces, en principio, vos podés tratar de resolver esto, ¿tá? ¿Cuál es el máximo y el mínimo de la forma cuadrática cuando le aplico esa forma cuadrática a los X que tienen norma A o que tienen norma 1 en particular? ¿Está bien? Entonces, empecemos por el caso más sencillo para ubicarnos. ¿Cuál es la forma cuadrática más sencilla que podemos encontrar? Y la forma cuadrática más sencilla que podemos encontrar es la forma cuadrática que viene de una diagonal, ¿no es cierto? O sea, que no tiene productos cruzados. Y supongamos que me piden encontrar el máximo o el mínimo de esta forma cuadrática, 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado, con la restricción norma de x al cuadrado igual a 1. Siempre que te piden hallar un mínimo o un máximo de una función, también te piden que les digas en qué puntos se hallan ese máximo o ese mínimo. Bien, entonces, si yo busco el máximo de una función tan sencilla como esta, fíjate, claramente, ¿no? Si yo tengo 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado, esta expresión que tengo acá va a ser menor o igual que si a todos los otros números los reemplazo por 7, digo, a los coeficientes que multiplican a las variables al cuadrado. Entonces digo, esto, 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado, es claramente menor o igual que si yo hago 7x1 al cuadrado y en lugar de restarle 3x2 al cuadrado, le sumo 7x2 al cuadrado, y en lugar de sumarle 5x3 al cuadrado, le sumo 7x3 al cuadrado. Esta es una acotación hiper sencilla, o para decirlo más en criollo, bien a lo bestia. Digo, si yo tengo estas sumas y restas de las variables elevadas al cuadrado, evidentemente esto siempre va a ser menor o igual que si a cada uno de estos coeficientes lo reemplazo por el más grande. Entonces, si saco el 7 de factor común, me queda 7 por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Y esto que está acá no es otra cosa que la norma de x al cuadrado. Y si la restricción es que la norma de x sea 1, entonces me quedaría que 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado es siempre menor o igual que 7. Pero claro, esto yo lo encontré acotando a lo bestia, como te decía antes. Encontré que el 7
es una cota superior de este conjunto cuando yo le aplico la Q a todos los puntos que están en esa circunferencia de radio 1 o en esa bola de radio 1, mejor dicho. ¿Está? Entonces digo, pero pará, porque si vos tenés la cota superior de un conjunto, pero encontrás que hay un punto del conjunto que toma ese valor, entonces es un máximo. Bueno, pero fíjate, si vos mirás fijo, en esta expresión que tiene la Q de X, ¿en qué vector? Seguro esto te da por resultado 7. Y cuando x1 es 1 y los demás son ceros. Entonces quiere decir que cuando yo reemplazo esta forma cuadrática en el más o menos 1, 0, 0, lo que obtengo de resultado es 7. Y claramente el punto 1, 0, 0 es un punto de esa esfera de radio 1, ¿verdad? Entonces quiere decir no solamente que el 7 es una cota superior, sino que 7 es el máximo, ¿está bien? Que puede tomar esta forma cuadrática sobre la esfera de radio 1. ¿Está? Ahora me puede quedar la duda, porque vos me podés decir a mí, bueno, claro, sí, está bien, encontraste 2 puntos donde eso vale 7, pero si a mí me piden que yo les diga quiénes son todos los puntos donde vale 7, ¿cómo los encuentro? Y bueno, plantea la cuenta y a otra cosa, ¿no? O sea, vos podés decir, por ahí no son solamente estos 2 puntos, más menos el 1, 0, 0 donde esta cuadrática vale 7. Por ahí hay más. Y bueno, busquémoslos. ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar puntos que cumplan que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado es igual a 1 y que además cumplan que esta función cuadrática tan sencilla dé por resultado 7. Bueno, entonces tengo que encontrar esto. Fíjate. Si a la segunda ecuación que tenés acá vos le restás 7 por la primera, se te va a ir el x1 al cuadrado y te va a quedar. Dejo la primera ecuación como está, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado igual a 1. Y si a la segunda, te decía, le resto 7 por la primera, me queda 7x1 al cuadrado menos 7x1 al cuadrado, 0. Menos 3x2 al cuadrado menos 7x2 al cuadrado menos 10x2 al cuadrado. Y 5x3 al cuadrado menos 7x3 al cuadrado te queda menos 2x3 al cuadrado. Ahora fíjate, estas dos ecuaciones ahora son mucho más sencillas de resolver, porque digo, yo acá tengo menos 10x2 al cuadrado menos 2x3 al cuadrado. La única manera de que esto valga 0 es que x2 y x3 sean 0. Listo, entonces. Quiere decir que para que se cumplan estas dos ecuaciones juntas, x2 y x3 tiene que ser 0. Voy, lo reemplazo en la primera ecuación e inmediatamente encuentro que el x1 tiene que ser igual a más o menos 1. Por lo tanto, los únicos puntos de esa esfera de radio 1 donde se alcanza ese máximo es el más menos 1, 0, 0. ¿Está? Quiere decir que, fíjate, cuando tengo esta forma cuadrática, que es tan sencilla, que es la expresión de una matriz simétrica diagonal, es sencillo para mí encontrar el máximo. Lo mismo va a pasar con el mínimo, obviamente. Si quiero calcular el mínimo, ¿qué voy a hacer? Y mirá, 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado, lo voy a acotar a derecha por lo más chico que puedo encontrar. De estos tres coeficientes que están multiplicando a las variables al cuadrado, el más chico es menos 3. Así que digo, esto seguro va a ser mayor o igual que si yo pongo menos 3 por x1 al cuadrado, menos 3x2 al cuadrado, menos 3 por x3 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque antes estaba sumando 7x1 al cuadrado y 5x3 al cuadrado y ahora le estoy restando 3. Así que claramente esta segunda expresión va a ser menor o igual. Entonces fíjate que acá, después de hacer eso, Sí, te escucho. Sí, o sea, esto de las acotaciones es más por definición de que, o sea, vos buscás el coeficiente máximo del x1, x2, x3 y el mínimo, o sea, ¿cómo sé que no puedo hacer algo, proponer una diga, vos podés acotación tipo proponer más lo que bruta? quieras. Yo también podría decir que esto, 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado, es mayor o igual que menos 20 por x1 al cuadrado, menos 20 por x2 al cuadrado, menos 20 por x3 al cuadrado o cualquier otra cosa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, pero ahora yo le pongo el menos 3 porque me parece que es menos brutal, ¿no es cierto?, acotar, digamos, por esta expresión y además porque sé, en definitiva, que, fíjate, si yo tomo el vector 0, 1, 0, esto me da por resultado menos 3, ¿me entendés? Hola.
Sí, Lo que hago es tomar el más chico para acotar, porque sé que voy a encontrar algún resultado ahí. Si bien acoté a lo bestia, como me pasó antes, no acoté tan a lo bestia, porque fíjate, el -3 es una cota inferior de esta expresión, ¿no es cierto? Pero, y además, ¿por qué lo hice? Trato de que me quede, discúlpame, el mismo numerito, multiplicando a x1 cuadrado, x2 cuadrado y x3 cuadrado, porque yo estoy buscando el máximo y el mínimo con la restricción norma de x al cuadrado igual a algo, ¿me entendés? Entonces, si logro sacar un factor común y que me quede la norma de x al cuadrado, ahí lo puedo reemplazar por la restricción, ¿se entiende? Voy teniendo más herramientas para avanzar. claro. ¿Está? Bien, entonces, tomamos el más chico de estos coeficientes, acotamos, por izquierda se suele decir, y entonces me queda que esta expresión 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado siempre es mayor o igual que -3 por la norma de x al cuadrado. Si la norma de x al cuadrado es 1, me queda que es mayor o igual que -3. Entonces, otra vez, -3 es una cota inferior de ese conjunto, del conjunto que viene de aplicarle la Q a todos los puntos de esa esfera de radio 1. Pero, ¿qué pasa? Que si yo tomo otra vez el x igual a más menos 0, 1, 0, la Q toma, obviamente, el valor -3 en ese caso. Entonces, quiere decir que -3 no solamente es una cota inferior, es el mínimo, porque está en este conjunto y es igual a la cota inferior. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la definición de mínimo es que era un número que era cota inferior y que pertenecía al conjunto? ¿Está? Entonces, listo. Otra vez vos me preguntás a mí, bueno, gorda, pero pará, vos encontraste dos vectores, 0, 1, 0 y 0, menos 1, 0, donde se alcanza ese mínimo. ¿Hay más o no hay más? Y bueno, hagamos la cuenta, otra vez. Busco todos los x, tales que su norma es 1 y además, cuando le aplico la Q, me dé por resultado -3. Haciendo las mismas, no las mismas trampitas, las mismas cuentas que antes, a la segunda le resto la primera multiplicada por -3, te queda esta expresión, de ahí deducís que el x1 al cuadrado y x3 al cuadrado tiene que ser 0 y vas a obtener que el único vector donde pasa eso es el vector que tiene la pinta más menos 0, 1, 0. Entonces, cuando esta función fue tan sencilla porque venía de una matriz diagonal, yo pude encontrar el máximo, el mínimo y los puntos donde se alcanza. ¿Estamos? ¿Por qué entonces sirve? Bueno, antes de seguir, les hago lo mismo brevemente. Fíjate, en este ejemplo que tomamos, disculpen, voy a subir, vos tenés una función cuadrática, 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado, que viene de una función diagonal y donde los coeficientes no se repiten. Quiero que veamos una vez qué pasa cuando los coeficientes se repiten. Y así después seguimos para poder generalizar tranquilamente. Suponete que ese numerito 7 se repite. O sea que tengo 7x1 al cuadrado más 7x2 al cuadrado más 2x3 al cuadrado. Si yo vuelvo a repetir el razonamiento de antes, busco el máximo y el mínimo de esto con norma de x al cuadrado igual a 1, otra vez. Voy a acotar por derecha, se dice, a esta expresión por algo que sea más grande. Bueno, como el número más grande es 7, digo, esto es menor o igual que si pongo 7x1 al cuadrado más 7x2 al cuadrado más 7x3 al cuadrado, y si esto es 7 por la norma de x al cuadrado, y si la restricción es que este vector tiene norma 1, me queda que esto es igual a 7. Por lo tanto, encontré que esta expresión es siempre menor o igual que 7. Claramente, ¿no? Si vos acá reemplazás el 1, 0, 0, el vector 1, 0, 0, esto te da por resultado 7. Pero si lo reemplazás por el 0, 1, 0, también te da por resultado 7. Entonces digo, busco todos los puntos donde se alcance este máximo. Se tiene que cumplir que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado me dé 1, que es la restricción con la que estoy buscando el máximo y el mínimo, y además se tiene que cumplir que esa forma cuadrática me dé por resultado 7. Hacemos lo mismo que antes. A la segunda ecuación le restamos 7 por la primera, porque así sé que se me va este término. Entonces me queda
7x1 al cuadrado menos 7x1 al cuadrado, murió el x1 cuadrado. 7x2 al cuadrado menos 7x2 al cuadrado también murió. Y 2x3 al cuadrado menos 7x3 al cuadrado te da menos 5x3 al cuadrado. Entonces de acá sacas claramente que el x3 al cuadrado es igual a 0. Y si subís, te queda, ¿no? Reemplazás el x3 por 0, te queda que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado tiene que ser 1. Ah, entonces quiere decir que ahora no tengo solamente 2 puntos, ¿está bien? Donde se cumple este máximo. Tengo más, tengo toda esta circunferencia de puntos donde se cumple, que se alcanza ese máximo. ¿Está bien? Entonces, todos los puntos donde se alcanza ese máximo son los puntos de la circunferencia dada por la ecuación x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 1. ¿Está bien? Que fíjate, además, disculpame, voy a seguir, si vos mirás esta forma diagonal, la matriz diagonal que la representa es la que tiene 7, 7, 2, ¿no es cierto? O sea, es una matriz que tiene autovalores 7 y 2. Quiere decir que los puntos donde se alcanza ese máximo son la intersección del plano generado por los autovectores asociados a lambda igual a 7, ¿está bien? Y esa bola de radio 1. Y entonces me da por resultado la circunferencia, ¿no es cierto?, que está en el plano generado por x1, x2 de radio 1. ¿Está bien? Bueno, con el mínimo va a pasar lo mismo que antes. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué nos estamos centrando en estas formas que son las más sencillas? Porque justamente cuando laburamos con una matriz diagonal, cuando laburamos con una matriz simétrica, nosotros sabemos que podemos diagonalizar esa matriz a través de una matriz ortogonal. Y por lo tanto podemos laburar directamente en esas nuevas variables para encontrar el máximo y el mínimo. ¿Está bien? Y en esas nuevas variables yo voy a poder laburar como si tuviera una matriz diagonal, como en estos ejemplos tontos que acabamos de ver. Entonces, si yo tengo que A es una matriz simétrica, otra vez, puedo diagonalizarla como P por D por P traspuesta. Mi Q de X, la forma cuadrática, en la que estoy buscando el máximo o el mínimo, será una Q de X de la forma X traspuesta por P por D por P traspuesta por X, si a la matriz A la reemplazo por su factorización. Por lo tanto, si hago otra vez el cambio de variables y igual a P traspuesta por X, tener X traspuesta por A por X es lo mismo que tener Y traspuesta por D por Y. Y fíjense que como hice un cambio de variables ortogonal, se suele decir, la norma se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy buscando el máximo de X traspuesta por A por X con la restricción norma de X al cuadrado igual a 1, es lo mismo, ¿no es cierto?, que buscar en el máximo y el mínimo de Y traspuesta por D por Y con la restricción norma de Y cuadrado igual a 1, porque como Y es P traspuesta por X, la norma no cambia. Entonces, la restricción se mantiene cuando yo hago este cambio de variables. ¿Está bien? Entonces, con este cambio de variables, ¿está bien? De este cambio de variables y de hacer las cuentas parecidas a las que hicimos antes, se demuestra el teorema de Rayleigh, que es el que me permite encontrar el máximo y el mínimo de cualquier forma cuadrática, ¿está bien?, con una restricción sobre su norma. ¿Está bien? Y de ahí, la demostración te la dejo para que la veas, qué sé yo, te la regalo si vos entendés que esto es un regalo, pero básicamente lo que quiero que veas es que es lo mismo, porque digo, una vez que yo hago el cambio de variables, lo que estoy buscando es el máximo y el mínimo de una forma diagonal, entonces las cuentas son las mismas que las que hicimos antes. ¿Tá? Nada más que antes la hicimos con numeritos y acá las tenemos hechas en general. Y entonces vamos a poder deducir que el máximo de Y traspuesta por D por Y es el máximo autovalor de la matriz A. Y el mínimo de Y traspuesta por D por Y con la restricción norma de Y al cuadrado es igual a 1 es el mínimo. ¿Y dónde se alcanza el máximo? Y justamente en las variables que están asociadas a ese autovalor lambda 1 que cumplen que su norma es 1.
Entonces, en definitiva, vos tenés que recordar lo siguiente, discúlpenme. El máximo de x traspuesta por a por x con la restricción norma de x al cuadrado igual a 1 es el autovalor máximo de la matriz A. Y los puntos donde se alcanza ese valor máximo son todas las combinaciones lineales de los autovectores asociados a ese autovalor máximo que cumplan que sus coeficientes, que cumplan en definitiva que tienen norma 1. ¿Está bien? Entonces, disculpen, les digo cuál es el teorema de Rayleigh en definitiva porque es lo importante y es lo que tienen que recordar. El teorema de Rayleigh lo que dice es esto que está acá. ¿Está bien? X traspuesta por A por X es siempre menor o igual que el máximo autovalor por la norma de X al cuadrado y mayor o igual que el mínimo autovalor por la norma de X al cuadrado. ¿Está bien? La igualdad se alcanza en los respectivos autoespacios. O sea que la igualdad se alcanza, ¿está bien? Cuando este X pertenezca al autoespacio asociado al lambda max. O cuando este X pertenezca al autoespacio asociado al lambda min. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿está bien? El máximo valor de X traspuesta por A por X con la restricción norma de X al cuadrado igual a al cuadrado, siempre se alcanza en el autoespacio intersección los X tales que norma de X al cuadrado es igual a al cuadrado, que es lo que te pongo acá, perdón, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que recordar para encontrar el máximo y el mínimo de cualquier forma cuadrática con la restricción dada sobre una bola. ¿Está bien? Tienen que recordar el teorema de Rayleigh y recordar que esto es lo que pasa. ¿Ok? El máximo valor de X traspuesta de A por X se alcanza, me da por resultado lambda max por la norma de X al cuadrado. ¿Y en qué X se alcanza? Se alcanza en los X que están justamente en el autoespacio asociado a lambda max, intersección, que la norma de X al cuadrado sea 1 si la restricción es 1, o 2 si la restricción es 2, o así siguiendo. ¿Ok? Como ejemplo, entonces, les pongo esto. Tengo una matriz A, que es una matriz simétrica. Me piden hallar el máximo y el mínimo sujeto a la restricción norma de X igual a 1. Entonces, usando el teorema de Rayleigh, que lo vas a usar directamente como decreto, vos tenés que el lambda mínimo por la norma de X al cuadrado siempre es menor o igual que X traspuesta por A por X, y esto a su vez es menor o igual que el lambda max por la norma de X al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los autovalores y los autovectores de esta matriz A. Bueno, rápidamente te va a quedar que los autovalores son lambda igual a 6 de multiplicidad 2 y lambda igual a 4, un autovalor simple. ¿Está? Entonces, los valores máximos y mínimos de esta forma cuadrática con la restricción norma de X igual a 1, ya lo sabés. El valor máximo va a ser 6 y el valor mínimo es 4. Porque eso es lo que dice el teorema de Rayleigh. Ahora, suponete que te dicen, encontrame los puntos donde se alcanza ese máximo y ese mínimo. ¿Qué dijimos? Son los puntos que están en el autoespacio asociado a ese lambda max, que en nuestro caso es 6, y que tienen norma 1. Entonces digo, bueno, busco esos autoespacios. El autoespacio asociado a lambda igual a 6 es el nulo de esta matriz, esos son cuentas, búscalas vos. Es el subespacio que está generado por el 1 menos 1, 0 y el 0, 0, 1. Entonces, y por supuesto, el autoespacio asociado a lambda igual a 4 será el complemento ortogonal de esto porque mi matriz es simétrica. ¿Está bien? Así que es el generado por el 1, 1, 0. Estos dos vectores son ortogonales entre sí. Por lo tanto, yo sé que el máximo, en este caso, digamos, me dio de una base ortogonal de este autoespacio de dimensión 2, ¿está bien? Entonces digo, el máximo ¿dónde se alcanza? Se alcanza en los autovectores asociados al lambda max, pero que tengan norma 1, porque la restricción es que los vectores tienen que tener norma 1. Entonces digo, busco a todos los puntos que están en esta intersección, el autoespacio asociado a lambda igual a 6, intersección que su norma sea 1. Bueno, los X que están en ese autoespacio son la combinación lineal de 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, 0 y 0, 0, 1. ¿Está bien? ¿Qué hice acá?
tomé los autovectores y los normalicé, ¿está bien? Entonces, todos los X que están en S sub lambda igual a 6 son las combinaciones lineales de estos dos vectores de norma 1. Pero a mí me piden que este vectorcito tenga norma 1 también. Bueno, entonces la norma de este X al cuadrado tiene que ser 1. Pero como estos vectores son ortogonales entre sí, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces me queda que la norma de X al cuadrado será alfa al cuadrado por la norma de este vector que es 1, más beta al cuadrado por la norma al cuadrado de este vector que también es 1. Entonces me queda que el X max son las combinaciones lineales de estos dos vectores de manera tal que alfa al cuadrado más beta al cuadrado sea igual a 1. ¿Está? Y el mínimo se va a alcanzar en los múltiplos del 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0 que tengan norma 1, o sea, más menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. ¿Está? Entonces, recuerden que no sé si se entendió cómo pasé de este X a este X. No se entendió, ¿no? Hola. No se entendió. Bueno, entonces hagámoslo. A ver. Bien. Digo, a ver, yo tenía, perdón, ahora cambio de... Ahora estoy compartiendo, están viendo la pantalla esa, ¿no? Donde voy a escribir. Hola. Estamos en el PDF todavía. Ah, perdón. Ahora entonces dejo de compartir. Ahí. Yo tenía que, estoy buscando, vamos a ponerlo así, busco los X max que pertenecen al autoespacio asociado a lambda igual a 6, intersección, el conjunto de los X que tienen norma 1, porque, bueno, pongamos norma de X al cuadrado igual a 1. ¿Está bien? Entonces digo, a ver, yo lo que encontré es que el X max tiene que ser, en definitiva, una combinación lineal de los autovectores que generaban ese autoespacio asociado a lambda igual a 6. Los autovectores eran, yo los había normalizado y había obtenido. Este X más va a ser una combinación lineal de el vector 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 0. Creo que era menos 1. ¿O era 1? Sí, era menos 1. Bien. Más, voy a poner, también tiene que ser un beta por el otro autovector que es el 0, 0, 1. Estos dos vectores son ortogonales entre sí. Si busco que la norma de X max al cuadrado me dé por resultado 1, tengo que ver cuándo esta combinación lineal tiene norma 1, ¿no es cierto? Norma al cuadrado igual a 1. Entonces digo, a ver, la norma de X max al cuadrado no será otra cosa que la norma de esta suma al cuadrado. Pero estos dos vectores son ortogonales. Entonces, gracias al señor Pitágoras, ¿qué dice el alumno aplicado? Dice, mirá, cuando vos tenés la norma de b más w al cuadrado y b y w son ortogonales, te queda la norma de b al cuadrado más la norma de w al cuadrado, ¿verdad? Entonces me queda la norma de alfa por el 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, 0 al cuadrado, más la norma del otro vector que es ortogonal al cuadrado. Hasta acá estamos, alumnos y alumnas de mi patria. Quiero ver cuando esto da por resultado 1. Sí. Bien. Entonces sigamos entonces. La norma de un numerito por un vector al cuadrado. Bueno, ningún drama, ¿no? O sea, voy a poner la norma de X max al cuadrado, entonces la puedo expresar de esta manera. Como tengo un numerito que multiplica el vector, esto me da alfa al cuadrado por la norma del 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, 0.
al cuadrado, más el beta cuadrado por la norma del 0, 0, 1 al cuadrado. Y quiero ver cuando esto es 1. Pero estos vectores están normalizados, así que la norma del 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, 0 es igual a 1, y este también es 1. Así que la norma de x max al cuadrado es igual a 1, si, solo si, alfa al cuadrado más beta al cuadrado es igual a 1. Obviamente, hay infinitos valores de alfa y beta para que esto se cumpla, ¿no es cierto? Esto es una circunferencia. Hola, hola. ¿Están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, Sí, sí. el x max, los puntos donde se alcanza el máximo de esa cuadrática, no van a ser otra cosa que las combinaciones lineales de estos dos vectores, 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, 0, más beta por el 0, 0, 1, pero con la restricción que alfa al cuadrado más beta al cuadrado sea igual a 1. Esto es una circunferencia. ¿tá? Porque fíjate, ¿qué es lo que pasa? Vos le estás aplicando esa Q, acá disculpa, no voy a hacer un dibujo que es súper trucho, ¿está bien? Yo tengo esa bola, ¿está bien? ¿Qué encontré? Que los puntos, en esta bola es donde yo estoy aplicando la forma cuadrática. ¿Y qué encontré? Encontré, en definitiva, que en este plano, el 0, 0, 1, y suponete que sea esto, ¿no? Este plano, que es el S sub lambda igual a 6, intersección esta esfera, es la que me va a dar los puntos donde se alcanza el máximo. Lo voy a escribir con rojo. Esto, ¿está bien? Esta sería la circunferencia de radio 1 donde se alcanza el máximo. Es la intersección, ¿está bien?, de S sub lambda igual a 6 con la esfera de radio 1. ¿Está? Entonces, eso es lo que encontré antes en este ejemplo. Quiero decir, si los autovalores son simples, vos no vas a tener ningún problema. Vas a tener que el máximo se alcanza en más menos ese autovector. Porque fíjate, si el autovector es simple, en lugar de estar buscando la intersección de un plano con una esfera, lo que vas a estar buscando es la intersección de una recta con la esfera. Y entonces vas a obtener solamente dos puntitos, uno arriba y otro abajo. ¿Está bien? Uno que apunta para arriba y otro que apunta para abajo. ¿Está? Entonces, cuando busco, en este caso, el mínimo, perdón, cuando busco el mínimo de esta forma cuadrática no voy a tener problema. ¿Está bien? El mínimo se alcanza en la intersección del autoespacio asociado al lambda igual a 4 con los X que tienen norma 1. Bueno, pero si el autoespacio asociado al lambda igual a 4 es un subespacio de dimensión 1, quiere decir que estoy buscando los múltiplos de este autovector que tienen norma 1. Bueno, listo, me da más menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. No hay ningún problema, ¿está bien? La única delicadeza, entonces, que ustedes tienen que tener o que se tienen que acordar es que cuando el autovalor sea doble, ¿está bien? No hay solamente dos vectores donde se alcanza ese máximo o ese mínimo. ¿Está? Yo pararía acá. Quiero decirles un par de cosas sobre qué ejercicios pueden ir viendo. Espérenme un minuto. Esperen un segundito que quiero compartirles la guía, que no sé dónde la puse. Bueno, un
segundito. La voy a buscar en la página de la cátedra. Bueno. Bueno, quería mostrarles la guía. Como siempre tiene unos preliminares donde están todas las definiciones. Vayan viéndolos. También enuncia los teoremas que acabamos de ver. Y les hace un catálogo de las superficies como el que yo les nombré antes. Entonces, tienen el ejercicio 1, sacarle los productos cruzados a las cosas. ¿Está bien? Ejercicio 2, diagonalizar ortogonalmente estas formas cuadráticas que te las doy en forma extendida, buscale la matriz simétrica y diagonalizarlas. ¿Está bien? Ejercicio 3 te pide que construyas vos la matriz simétrica. Ejercicio 6, ¿ves? Está otra, perdón, por ahí está muy chiquito y no se ve nada. En el ejercicio 6, otra vez, ¿está bien? Te dice, bueno, a ver, encontrame el máximo y el mínimo de esta forma cuadrática, que es ahora la norma de x al cuadrado. Este ejercicio 6 lo vamos a disfrutar más la clase que viene, ¿está bien? El 6 y los que siguen, ¿está? Pero por ahora, con lo que vimos, hasta el ejercicio 5 tranquilamente podés hacer. ¿Está bien? Hola, hola. Y lo que les pido, por favor, es que vean el teorema de Rayleigh y memoricen ese teorema de Rayleigh. Todo lo que tiene que ver con máximos y mínimos de una forma cuadrática, desde el punto de vista analítico, se justifica con el teorema de Rayleigh. ¿Está bien? Así que, por favor, ténganlo en cuenta. Hola, hola. Sí. Hola, sí. Bien. Entonces, bueno, con esto era lo que yo quería contarles. Después voy a subir las cosas y voy a tratar de subir esos gráficos un poquito más prolijos. ¿Ok? Y colorín colorado, hasta aquí hemos llegado. El miércoles a las 9 nos vemos. ¿Está? Bueno. Está.